¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Santa Marta a un clic. El día de hoy vamos a hablar de iglesias, un cementerio y un hospital. Para empezar el video de hoy debemos aclarar que no es lo mismo una iglesia que una catedral, ya que la catedral posee una jurisdicción dentro de la propia iglesia, que es la famosa diócesis. En la ciudad de Santa Marta y entre muchos visitantes existe ese famoso mito de que la Catedral Basílica Menor de Santa Marta es la iglesia más antigua, lo cual es erróneo. Es la catedral más antigua de Colombia. En realidad hay algunas iglesias que de hecho son un poco más antiguas, porque de hecho la catedral es de finales del siglo XVIII y fue abierta al público a principios del siglo XIX. En cambio las iglesias de Taganga, de Bonda e incluso la de Mama Toco poseen mucho más historia, datando hasta del siglo XVI. Así es que las iglesias que tenemos a nuestra periferia poseen una historia inmensa, muchas cosas por contar. En cuanto al centro histórico, también poseemos algunas muy interesantes, como la San Francisco o la San Juan de Dios. Pero ¿cuánto no daríamos por tener esa primera iglesia, la de Nuestra Señora de la Merced, construida recién llegado Rodrigo de Bastidas, fundador de la ciudad? Las iglesias no son solamente construidas en el centro de la ciudad, sino también en la periferia, ya que el objetivo de ellas es aportar al proceso de evangelización de los aborígenes. En el centro histórico en realidad tenemos algunas iglesias muy interesantes, como la de San Francisco o como la de San Juan de Dios. Pero como les he mencionado anteriormente, hay algunas otras que existieron en la posteridad y que han quedado allí. Muy pocos las suelen recordar, ya que no se suelen mencionar demasiado. Un ejemplo de ello es que cuando recibimos la bula papal que nos brindó la diócesis en 1534, se construyó después de ello la primera catedral, la de Calatayud. Pero esta fue atacada y también fue destruida por piratas, entre otras cosas. Finalmente, lo que se decide hacer es construir una segunda catedral que viene a ser la de Ocando, que también es atacada y destruida. Pero no crean, ahí no queda todo. No nos dimos por vencidos y construimos una tercera catedral, que fue la de Piedrahíta, la cual también es atacada y destruida. Pero no, ahí no nos quedamos. Vino el famoso obispo Diego de Baños e intentó construir una. Y estas, señores, no la atacaron. Esta en realidad no pudo ser terminada porque el obispo Diego de Baños fue trasladado a otra ciudad. En realidad estábamos bastante tristes porque no teníamos catedral y habíamos dejado como sede de la diócesis a la iglesia de San Francisco. Hasta que un famoso obispo, Nicolás Gil Malo, decidió proponer una idea. ¿Qué tal si, para prevenir los ataques piratas y la destrucción de la catedral, la construimos alejados del mar? Una excelente idea. Y entonces decidieron construirla allí donde hoy día la tenemos, entre las carreras Cuarta y Quinta y las calles 16 y 17, donde podremos observar una muy hermosa construcción que data de finales del siglo XVIII, ya que empezó a ser construida en 1766, pero fue abierta al público en 1811, cuando su última pieza, el reloj, fue colocado.
Dentro del centro histórico también tenemos otras edificaciones que tienen un carácter religioso, como por ejemplo el Hospital San Juan de Dios. Este hospital al principio fue administrado por la Orden de San Juan de Dios desde principios del siglo XVIII. Lo cierto es que durante 2 siglos funcionó en la ciudad de Santa Marta como el único hospital, y desde 1880 fue administrado por la Orden de las Hermanas de la Presentación de la Santísima Virgen de Tours. Ahora bien, ¿qué ocurrió? Bueno, para 1991 se hace apertura del nuevo hospital y en realidad este queda un poco abandonado. Pasó cerca de 20 años en el abandono, hasta que en el 2002 empieza un proceso de recuperación por parte de la Universidad de Magdalena y otras entidades. Para el 2006 allí es abierto un museo etnográfico con algunas piezas propiedad de la Universidad de Magdalena, pero posterior a ello también volvió a ser cerrado. Hoy día funcionan algunas oficinas del gobierno, pero es un recordatorio del estilo arquitectónico y de la importancia que tiene un hospital para una ciudad. Los cementerios tenemos uno bastante antiguo, el cementerio San Miguel. Para aquellos que de pronto crean que en realidad no lo es, permítanme informarles que la cédula real que la habilita para que se pueda construir es de 1787. Cédula real promulgada por el rey Carlos III de España. Ahora bien, lo que es también muy interesante es que es construido a las afueras de la ciudad con la intención de evitar la propagación de las epidemias y que las personas no sigan siendo sepultadas dentro de las iglesias. En cuanto a la distribución que poseía y sus límites, en realidad el cementerio era bastante grande. Su construcción tomó bastantes años, ya que empieza a ser construido a finales del siglo XVIII, pero es abierto al público a principios del siglo XIX. En cuanto a la calle 22, que hoy día le limita, en realidad no estaba. El cementerio se extendía un poco más. Y aunque es un gran recordatorio de la historia y aunque el propósito era dejar de sepultar personas en las iglesias, permítanme informarles también que hasta el día de hoy siguen habiendo personas sepultadas en las iglesias de San Francisco, Santo Domingo, San Juan de Dios y en la catedral. Y así hemos dado un repaso por las iglesias de nuestra ciudad, su cementerio y su hospital, que en realidad poseen mucho por contar, pero no les puedo dar todos los datos en este video. ¿Que se hace falta más? Claro que hace falta más, así que les espero en el próximo video de Santa Marta a un clic. Síganos en nuestras redes sociales, Instagram y YouTube y estén muy pendientes de los videos, donde vamos a seguir dando muchos datos de nuestra ciudad. Recuerden además que este es un proyecto apoyado por FODCA, el Fondo Distrital para la Cultura y las Artes, y la Secretaría de Cultura, a quienes agradecemos enormemente. Muchas gracias. Principios del siglo XVI para 1530 y algo, en realidad no me acuerdo demasiado. Corta ahí que no me acuerdo la de evangelización. Corta allí, sí. Ahí entre una muletilla. Que la cédula, vamos a repetirla de nuevo. La cédula real, pinche nombre, porque no le llaman decreto.